Por todos lados vemos informaciones negativas del mercado de valores, por lo que en este video te vamos a dar respuesta a las tres principales preguntas que todo inversionista se hace en este momento. Primero, ¿qué podemos aprender de la inflación de los años 80 y cómo vencerla? Segundo, ¿cuánto tiempo falta para que la inflación comience a bajar? Y tercero, ¿qué está haciendo Warren Buffett en estos momentos versus lo que hacen los inversionistas no profesionales con todo el tema de la recesión? Acompáñanos a descubrir las respuestas a estas tres importantes preguntas. Primera respuesta. ¿Qué podemos aprender de la inflación de los años 80? Por todos lados se nos dice que estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 40 años. Pero nadie nos explica qué fue lo que ocurrió hace 40 años. Y vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1979 fue nombrado como presidente del Banco Central de los Estados Unidos, o la Reserva Federal, el señor Paul Volcker. Cuando el señor Paul Volcker llega justamente a su cargo, la inflación rondaba el 11% y el desempleo era más del 6%, o sea que tenía un gran problema. ¿Qué es lo que hace el señor Volcker en el año 1980? Bueno, más o menos lo mismo que se está haciendo ahorita, pero subió las tasas de interés mucho más de lo que se está subiendo ahorita, dado que la tasa de interés subió al 19%. Imagínense que un certificado de depósito en aquellos años pagaba un 18%. Y si te parece alta la tasa de la hipoteca de este momento del 6%, en aquel momento era del triple, porque también llegaba al 18%. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con el mercado de valores? Lo que está ocurriendo en este momento, el mercado de valores se aterroriza y cayó un 27%. Ese proceso llevó un poquito de tiempo y de repente la inflación comenzó a bajar. Y un economista de apellido Kaufman, que llamaban justamente el Dr. Doom, porque siempre todo lo que decía era negativo, dice, oigan, creo que van a empezar a bajar también las tasas de interés. Y eso empezó a ocurrir y se ha dado uno de los crecimientos más grandes de la historia del mercado de valores. Y desde el año 82 hasta el año 87, el mercado de valores creció muchísimo. Para verlo de alguna forma, alguien que invirtió $100 en el año 82, para el año 87 ya tenía más de $300. Entonces, la enseñanza que nos da la historia, si bien no nos puede predecir qué va a ocurrir en el futuro, sí nos muestra que ante altas inflaciones hay subidas de tasa, los mercados se estresan, en ese año no es que hubo una recesión, sino que durante ese periodo hubo dos recesiones, con lo cual fue mucho más fuerte. Pero ¿qué es lo que vemos después? Que los mercados justamente terminan subiendo y que las acciones siguen siendo uno de los mejores mecanismos de protección contra la inflación. Y segunda respuesta, ¿cuándo es que esta inflación va a comenzar a bajar? En su último discurso de septiembre del 2022, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, nos dice, señores, estamos totalmente comprometidos a bajar esta inflación. Y dice, estamos tomando las acciones necesarias para hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquellos que venimos de países latinoamericanos, donde hemos vivido procesos inflacionarios, sabemos que la inflación no es algo que uno le dice, bueno, ya, párate y ella se va a parar automáticamente, sino que más bien ocurre como capaz esa bola de roca que vimos en la película de Indiana Jones, que empieza a rotar y tiene una inercia y no es que se para automáticamente, sino que ella sigue un movimiento. Pues recordemos que en la mente de cada uno de nosotros, uno dice, bueno, los precios están subiendo y esto va a seguir ocurriendo. Entonces, el pensar que iba a ser algo de corto plazo es algo muy iluso, pero también estamos viendo que la Reserva Federal efectivamente está haciendo lo que se debe hacer. Primero, está subiendo las tasas de interés, con lo cual la economía se va a poner un poco más lenta. Y segundo, está sacando dinero justamente de la economía, para lo cual vamos a compartir este gráfico de la Reserva Federal de San Luis, que está sumamente interesante. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este gráfico? Primero vemos lo que se llama la base monetaria. ¿Y qué es eso de la base monetaria? Es un término que utilizan los economistas para decir
todo el dinero que hay en la economía. Ese dinero que tienen las personas en las manos, ese dinero que de alguna manera también están en los bancos, en sí toda la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, ¿qué vemos? Como ven un pico muy fuerte justamente en todo el periodo del año 2020, que fue toda la pandemia, donde se ven todos los programas de ayuda y se ve como la gráfica muestra una montaña altísima y una cima altísima, que es toda esta cantidad de dinero que fue entrando en la economía. Pero es sumamente interesante que desde el año 2022 vemos que más bien la montaña comienza a bajar y comienza a bajar de una forma importante. Y eso es uno de los factores fundamentales para que la inflación sea controlada, que trates de sacar esa cantidad de dinero que entró en la economía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La Reserva Federal está haciendo que la economía vaya más lento y te tienes que acostumbrar a que vas a empezar a oír noticias tales como que una empresa está bajando su utilidad o que más bien sus resultados no están siendo muy buenos o que otra empresa está recortando personal, principalmente aquellas empresas que crecieron mucho durante la pandemia, o que hay personas que dicen que no pueden pagar la tarjeta de crédito porque la tasa ha subido mucho, o capaz también personas que dicen que el valor de su casa viene bajando porque las tasas de la hipoteca están subiendo. En general, las tasas van a seguir subiendo y este debate si estamos o no estamos en una recesión, es mejor que pensemos que ya estamos en una recesión, pero una recesión totalmente distinta a la anterior. Si bien vamos a ver un decrecimiento económico, por el otro lado, las recesiones normalmente vienen acompañadas también de un altísimo desempleo. En esta recesión puede ser que el desempleo suba, pero por el otro lado tienes 11 millones de vacantes de empresas buscando personal, lo cual no suena muy lógico en una recesión. Entonces, ¿qué vemos? Que está como un coma inducido que está haciendo la Reserva Federal para tranquilizar a la economía mientras pasamos este periodo de recesión. Tercera respuesta. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento Warren Buffett? Recordando que es uno de los grandes gurús de las inversiones y ha sido uno de los señores que ha pasado más años en la lista de los 10 multimillonarios más grandes del planeta. Bueno, cuando vemos los informes desde su empresa Berkshire Hathaway, vemos que más bien el señor Buffett viene comprando muchísimas empresas y acciones. ¿Por qué? Porque sabe que él no está viendo esto de corto plazo, que él no se está estresando con lo que dicen los noticieros en este momento, sino que él sabe que todo esto pasará y está teniendo una visión de largo plazo. Entonces, ¿quién sí se tiene que estresar? Bueno, aquel inversionista que más bien sigue especulando, que más bien capaz compró una o pocas compañías, que no tiene un portafolio altamente diversificado y que por sobre todo no está haciendo un proceso de rebalanceo, y ese proceso de rebalanceo implica que no todo viene cayendo a la misma velocidad. Entonces, ¿qué se hace? Con aquello que no ha caído tanto, compro aquello que va cayendo más rápidamente y es como si creara pequeños soldados que el día de mañana van a tener mucha más fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es si en este momento que los mercados vienen bajando, más bien brincas del avión, es ahí donde te haces daño y donde todos los grandes caimanes del mundo de la inversión están esperando justamente que hagas eso. ¿Para qué? Para comprarte barato y ellos en el futuro vender caro. Recordemos que en el año 1980, $1,000 invertidos en el mercado de valores, para este momento se habrían transformado en más de $36,000. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las acciones nos ayudan a pasar estos periodos difíciles de alta inflación. Pero ten mucho cuidado porque si no, lo que vas a traspasar es tu riqueza hacia estos señores por caer en pánico. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de este video? Que los procesos de baja del mercado de valores son normales. En los últimos 100 años se han dado más o menos unos 18 procesos de bajada del mercado de valores. Entonces, vas a vivir una baja como esta aproximadamente cada 5 años y va a ser normal. Lo que no va a ser normal es que estés viéndolo con visión de corto plazo y no visión de largo plazo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Muchas gracias.